para poder seguir siendo perfeccionados cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino por la gracia que tú derramas a través de nuestras vidas mediante tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, que nos transforma. Por eso oramos, Padre, para que este tiempo sea de gran edificación, que nuestros corazones sean afectados, que podamos estar atentos, que podamos recibir todo aquello que tú quieres hablar a nuestro corazón, pero también, Señor, que podamos ponerlo por obra para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a ver hoy, recordemos que estamos viendo unas reglas que nos ayudan en lo que es la mortificación del pecado. Ya hemos visto 7 reglas, hoy vamos a ver la 8ª, y es meditar sobre la excelente majestad de Dios. Una de las armas más poderosas que tenemos contra el pecado no es mirar nuestro pecado. A veces nos quedamos mirando nuestro pecado y eso no es lo que debemos hacer. Lo que realmente debemos hacer es mirar a Dios, mirar su majestad. Cuando un creyente solamente mira su propio pecado, va a terminar irremediablemente atrapado entre dos extremos. Uno de estos extremos, hermanos, es que en la culpa, o sea, si él mira su pecado, va a terminar en la culpa paralizante, esa culpa que nos paraliza, que dice somos tan pecadores que no podemos avanzar, que Dios no nos ama, que no sé qué hacer, quedamos paralizados observando lo pecadores que somos. Y el otro extremo, hermano, es que caemos en la fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad que agota porque no está bañada de la gracia de Dios, sino que realmente intentamos combatir el pecado, pero a nuestras fuerzas. Ninguna de esas dos, ni la culpa paralizante, ni la fuerza de voluntad, va a producir verdadera santidad en tu vida. Pero la Biblia, cuando nosotros meditamos en ella, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que nos muestra algo que es diferente. Y el pecado pierde poder cuando el alma queda impresionada por la grandeza de Dios. En lugar de nosotros mirar nuestro pecado, lo que debemos mirar es la grandeza de Dios. La visión de un Dios grande, hermano, siempre va a ser pequeño al pecado, va a aplastar nuestro orgullo y va a despertar lo que es la verdadera mortificación del pecado. Cuando el corazón de los hombres contempla a Dios, o sea, cuando el corazón contempla la gloria de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la eternidad de ese Dios, hermano, no va a quedar ningún espacio para el orgullo, no va a quedar espacio para los deseos pecaminosos. Si tu visión de Dios cambia, si tú empiezas a ver al Dios de la Biblia, al Dios real, al Dios glorioso, que es revelado a través de las Escrituras, todo va a cambiar. Van a cambiar tus pensamientos, van a cambiar tus luchas, van a cambiar tus prioridades, va a cambiar tu obediencia, va a cambiar tu amor por Cristo. El alma nuestra se va a hacer pequeña, o sea, va a ser humillada, va a haber humildad en nuestro corazón. Cuando hay humildad, cuando vemos la gloria de Dios, hay humildad en nuestro corazón, el pecado se va a ver despreciable ante un Dios que es santo, y Cristo, hermanos, se va a ver glorioso cuando nosotros meditamos en lo que es la majestad de Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, del por qué debemos meditar en la majestad de Dios y por qué meditar en la majestad de Dios es indispensable para nosotros poder vencer nuestros deseos pecaminosos. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son importantes acá. Y lo primero que debemos ver, hermanos, es que la majestad de Dios humilla el corazón orgulloso. ¿Por qué debemos meditar en la majestad de Dios? Porque la majestad de Dios humilla el corazón orgulloso. Contemplar la gloria de Dios, hermano, es el único camino que nosotros tenemos para reconocer nuestra verdadera pequeñez e indignidad delante de Dios.
Cuando nosotros meditamos, por ejemplo, en Job, y vemos cómo Job finalmente vio la grandeza, la excelencia de Dios, él confiesa en el capítulo 42, versículos del 5 al 6, lo siguiente. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job, hermanos, pasó de conocer a Dios solo de palabras, porque él tenía buena teología. Cuando nosotros observamos los primeros capítulos de Job y vemos su conversación con sus amigos, vemos que Job conocía mucho de Dios. Sus palabras mostraban un conocimiento de Dios. Pero él pasó de ese conocer a Dios de palabras a experimentar una realidad viva de Dios. A través de la aflicción, Job descubrió que había un Dios verdaderamente real, un Dios que es soberano, un Dios que gobierna sobre todas sus criaturas y que hace lo que le place. Pero siempre debemos tener en cuenta que aunque Dios hace lo que quiere, lo que le place, nunca hay despropósito en su santa voluntad. Dios no es un Dios caprichoso, un Dios que hace las cosas por hacerlas, siempre hay un propósito en su santa voluntad. Y Job, hermanos, no cambió su perspectiva por escuchar más y más información acerca de Dios. Job cambió porque él vio a Dios como realmente es. O sea, él experimentó a Dios, vio su gloria, su soberanía, que él está sobre todas las cosas. Y la escritura, hermanos, nos muestra que aún los hombres más piadosos fueron humillados cuando Dios les mostró destellos de su grandeza, de su gloria. Te vamos a recordar algunos ejemplos que nos da la escritura. Y uno de esos ejemplos es Isaías. En Isaías 6 nosotros vemos que cuando Isaías contempló la gloria de Dios, ¿qué hizo? Gritó, ay de mí, porque perdido estoy. Hay versiones que dicen, ay de mí, porque estoy muerto. Cuando Daniel, el profeta, vio al Señor en visión, ¿qué pasó? Cayó en tierra. Dice en Daniel 10, versículo 8, me quedé solo viendo esta gran visión, porque los amigos que estaban con él huyeron. Dice, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Y dice que él cayó de frente ante la grandeza de Dios. Y el apóstol Pedro, en Mateo 17, cuando él vio el poder de Jesús, dice que cayó a los pies del Señor y dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y también vemos al apóstol Juan en Apocalipsis, en su visión, la visión que él tuvo de Jesucristo en el primer capítulo. Y él dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, y si tomamos verdaderamente en serio la forma en que la palabra de Dios describe a la humanidad, por ejemplo en Isaías 40, la palabra del Señor lo describe como que somos menos que nada, que somos langostas y cosa vana. ¿Y cuál es el resultado de ver la grandeza de Dios y lo que nosotros somos delante de Dios? Humildad, humildad. Y el punto aquí, hermano, no es que no te sientas despreciable, es que tengas una perspectiva correcta entre Dios y los hombres, entre Dios y tú, ¿verdad? ¿Y eso qué te va a ayudar? A mantenerte rendido ante Dios, y mantenernos rendidos ante Dios es vital para nuestra santidad. Un espíritu verdaderamente humillado es el mejor aliado que nosotros tenemos para mortificar el pecado. Entre más nosotros meditemos sobre la grandeza de Dios, sobre quién es Dios verdaderamente, más despreciables nos van a parecer nuestros deseos pecaminosos, porque vamos a conocer a un Dios que es majestuoso, un Dios que es grande, un Dios que es santo. La próxima vez, hermano, que un deseo pecaminoso trate de justificarse en tu mente, no es tan malo, ya lo puedo hacer, otros creyentes lo han hecho, no va a pasar nada. Bueno, hermano, no te quedes discutiendo con el deseo pecaminoso. Tú debes levantar tu mirada y antes de justificar un pecado, tú debes mirarlo
a la luz de la gloria de Dios. Ahora, después de que mires tu pecado y la gloria de Dios, pregúntate, ¿este pensamiento puede sostenerse delante de un Dios que es eterno, santo, glorioso, perfecto? ¿Puedo considerar pecar ante un Dios que es santo, que es glorioso, que es perfecto, que es omnipresente? Cuando compares tu tentación con la majestad de Dios, vas a ver algo inevitable. Compara esa tentación con la majestad de Dios y vas a ver que lo que te parecía atractivo se va a volver pequeño, ya no va a ser tan atractivo. Lo que te parecía urgente, debo hacerlo, te va a dar risa. Bueno, realmente no es tan urgente. Lo que te parecía justificable se va a volver vergonzoso los ojos ante la majestad de Dios. Entonces, hermano, la grandeza de Dios rompe la ilusión del pecado. Meditar en la majestad de Dios tiene un efecto inmediato y te puedes dar cuenta. Si tú meditas en quién es Dios realmente, en lo que la Escritura nos habla de Dios, eso te va a humillar, eso te va a hacer consciente de que somos pequeños ante ese Dios. Eso nos va a recordar que nosotros no somos el centro. Muchos de nuestros pecados ocurren, hermano, porque por nuestra idolatría, la idolatría en nuestro corazón, porque pensamos que somos el centro. Ahí viene el pecado de la envidia, del egoísmo, del orgullo. Y es que nosotros no somos el centro de todas las cosas es el Señor. Y eso, esa perspectiva verdadera nos la da en meditar en la gloria de Dios, en el Dios verdadero y real que está sobre nosotros. Y meditar en la gloria de Dios también te va a llevar a temer, te va a llevar a amar, te va a llevar a obedecer al Señor con un corazón nuevo, un corazón renovado. Por eso, hermano, antes de tú tomar una decisión, antes de tú soltar una palabra impulsiva, antes de caer en un hábito pecaminoso oculto, haz una pausa. Ora al Señor. Señor, muéstrame tu grandeza para que este pecado pierda todo poder, para que este pecado pierda todo valor. Y esa es una oración conforme al corazón de Dios. Y la Escritura nos enseña, hermano, que cuando nosotros pedimos conforme al propósito de Dios, conforme a su corazón, el Señor va a responder. Muchas veces tú caes en pecado porque no oras, porque no le pides al Señor, porque te crees demasiado fuerte, porque o piensas que tú puedes controlar lo que no puedes controlar. Y cuando la grandeza de Dios, hermano, llena nuestra mente, el pecado deja de ser deseable, el pecado comienza a verse como realmente es, como una traición a Dios. Y aunque puede ser que ese pecado se vea pequeño, te vas a dar cuenta que cuando tú meditas en quién es Dios, ese pecado es absurdo, es destructivo frente a un rey que es infinitamente glorioso como lo es el Señor. Entonces, hermano, meditar en, en la majestad de Dios humilla nuestro corazón orgulloso. Ahora, una segunda cosa que produce meditar en la majestad de Dios es que nos revela cuán poco nosotros conocemos a Dios. Y un ejercicio que te va a ayudar a percibir más de la grandeza de Dios es reconocer nuestra ignorancia acerca de Dios. Tú puedes saber bastante de Dios, pero cuando haces un repaso de tu conocimiento, resulta que realmente todavía sabemos muy poco sobre él. Quiero que recordemos un proverbio, Proverbios 30, donde habla el proverbista Agur. Miren lo que Agur dice de sí mismo. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo. Declaración del hombre a Itiel, Itiel y Aucal. Ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana. Y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto?
¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Agur se dio cuenta, hermanos, que a pesar de su conocimiento, porque este era un hombre de Dios, un siervo, era un ignorante de Dios. Entre más te percates de lo poco que conoces a Dios, más humillado será el orgullo de tu corazón. Algunos podrían pensar, hermanos, que como Cristo vino al mundo, ahora conocemos a Dios mucho más plenamente que Moisés lo conoció. Y en cierto sentido es verdad. Tenemos una revelación más amplia de la que tuvo Moisés. Pues en Jesús nosotros podemos ver al Padre revelado, ¿verdad? De una manera gloriosa. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Podemos ver el carácter de Dios en Cristo, personificado en Cristo. Pero aún así, hermano, los creyentes más maduros, los creyentes más consagrados, solo alcanzan a ver un destello de las espaldas de Dios, como dice Éxodo 30. Su gloria completa sigue siendo demasiado grande para nuestra capacidad actual. En esta vida nosotros conocemos verdaderamente a Dios, conocemos a Dios por lo que Él ha revelado en la Escritura, pero lo hacemos de manera parcial, de manera limitada. Nosotros no conocemos en totalidad a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, quien probablemente ha sido uno de los hombres que vio la gloria de Dios más claramente en esta vida, eh, y lo digo porque miren lo que él expresa en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Él dice, él está hablando de sí mismo. Él dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando del mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Miren la revelación tan grande que tuvo el apóstol Pablo acerca de Dios. Pero aún así, a pesar de estas revelaciones que el apóstol Pablo tenía de Dios, miren lo que él expresa en 1 Corintios 13. Él dice que él allí en 1 Corintios dice que solo vio como a través de un espejo de manera borrosa. O sea, él conoció algo real de Dios, pero solo en parte, no completamente. Su conocimiento como el nuestro es un conocimiento verdadero de Dios, pero es un conocimiento limitado. Miren lo que él expresó allí. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y esto nos da una gran lección, hermano. No importa cuánto avancemos en nuestro caminar cristiano, seguimos conociendo muy poco de la gloria de un Dios que es infinito. Alguna vez escuché a un científico que decía que nosotros solamente hemos estudiado el 5% del universo que podemos ver, ¿no? El universo es infinito. Lo que podemos ver del universo solamente se ha podido estudiar un 5%. Ahora imagínense a un Dios que es infinito, insondable, inescrutable. No conocemos nada de Dios, hermano. Algún día en la eternidad nosotros veremos a Dios cara a cara y entonces comprenderemos mucho más acerca de Dios, pero ahora aún los creyentes más consagrados apenas alcanzan a ver un reflejo muy tenue de esa gloria de Dios. Bueno, la escritura nos da una hermosa ilustración y quiero que recordemos a la reina de Saba. La reina de Saba escuchó grandes cosas de Salomón, del rey Salomón.
escuchó la gloria de Salomón, de ese rey de Israel, y ella viajó para conocer a Salomón, y cuando lo vio dijo, ni aún se me dijo la mitad de lo que era la gloria de Salomón. Y a lo que voy, hermano, es que de la misma manera, cuando finalmente estemos delante de Dios, del Dios vivo y verdadero, reconoceremos que todo lo que sabíamos en esta vida no era ni una mínima parte de lo que realmente es Dios. A veces podemos pensar que conocemos bien a Dios y nos enorgullecemos, ¿verdad? Pero cuando finalmente estemos delante de su presencia, vamos a entender cuán poco sabíamos realmente acerca de Dios. En ese momento nosotros vamos a reconocer que nunca le conocimos tal como es Él, ni siquiera una mínima parte de su gloria, de su perfección, pudimos tener en claridad o con claridad en nuestro corazón. Y esto no significa, hermano, que lo que creemos sea falso acerca de Dios. Muchas de las cosas que afirmamos sobre Dios son totalmente verdaderas porque Él mismo las reveló en la Escritura. O sea, lo que nosotros sabemos de Dios es verdadero cuando estudiamos fielmente las Escrituras, ¿no? El problema es que nuestra mente es demasiado pequeña para poder comprender plenamente lo que son esas verdades, lo que significan esas verdades de Dios que están en las Escrituras. ¿Cómo podríamos nosotros como criaturas que somos finitas poder entender completamente a un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipresente, un Dios que es omnisciente, un Dios que es invisible? ¿Cómo podemos entender eso? Por eso muchas cosas, por eso la gente muchas cosas no las cree, porque no puede entender a ese Dios que es todo. Podemos creer estas verdades, podemos descansar en esas verdades, pero no podemos abarcar su profundidad infinita. Por eso, hermano, cuando más meditamos en la majestad de Dios, más humildes y más dependientes debemos volvernos de Dios. A ese punto es que quiero llevarlos, amados hermanos. ¿Por qué he hablado tanto de que conocemos tan poco a Dios? Porque eso nos debe mantener humildes y dependientes de ese Dios. Ese es el punto al que quiero que llegue. Hermano, ¿quién puede entender la descripción que por ejemplo, nos da el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6? Él dice que ese Dios es el único que tiene inmortalidad, es el que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. La gloria de Dios es tan grande que ninguna criatura puede contemplarla en su totalidad y seguir viviendo. Por eso Dios, hermano, se describe a sí mismo de esa manera, como omnipresente, omnipotente, en luz inaccesible, para ayudarnos a ver cuán diferentes nosotros somos de Dios. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Y eso nos muestra lo poco que conocemos acerca de lo que realmente es Dios. Pensemos, por ejemplo, hermanos, han querido explicar de muchas maneras y con muchos ejemplos la eternidad de Dios. Un Dios que no tuvo principio, piensen en eso, no tuvo principio, no tiene fin. Podemos creer esto, pero ¿quién puede realmente entender la eternidad de Dios? Nuestra mente es finita, no nos cabe. ¿Cómo puede ser que Dios nunca tuvo principio? Pensemos, por ejemplo, en la Trinidad. ¿Cómo puede ser un Dios y a la vez tres? Un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas, pero con la misma esencia. Nadie puede entender eso, ¿no? Y la razón por la que muchos se rehúsan a creer en estas verdades es porque queremos asemejar a Dios a nosotros. Siempre queremos tratar de explicar todas las cosas y de ahí surgen las herejías cuando tratamos de ayudar a Dios. Queremos explicar misterios, queremos explicar doctrinas que Dios no nos explica. Solo por fe, hermanos, podemos creer en el misterio, por ejemplo, de la Trinidad, pero ningún creyente
puede realmente entenderlo a fondo. Pero cuando tú leas la Biblia y haya cosas que no logras comprender, hermano, no concluyas rápidamente que estás fallando, que estás pecando. No, hermano, más bien reconoce que hay una limitación y que esa limitación es una evidencia de que de lo mismo que enseña la Escritura, Dios es demasiado grande para que un ser humano lo pueda entender plenamente. Por lo tanto, hermano, en lugar de tú frustrarte, deja que eso te conduzca a la humildad. Dios es demasiado grande, nosotros demasiado pequeños. Eso me debe mantener humilde. Y lo que debemos hacer es elevar una oración sencilla. Señor, tú eres infinito, yo soy limitado, yo no lo sé todo. Enséñame a confiar. Tú me has revelado cosas, enséñame a confiar en lo que tú me has revelado o en lo que tú me has iluminado, ¿no? La revelación ya está. Y cuando hacemos esto, hermano, estamos permitiendo que la majestad de Dios produzca el efecto correcto en nuestro corazón. Cuando nosotros meditamos en esto, podemos tener claridad de que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Cuando nosotros meditamos en su grandeza, en lo infinito que es Él, en lo incomprensible que es muchas veces, muchas doctrinas que no podemos, no caben en nuestra mente, eso aplasta nuestro orgullo. Hay orgullo de conocimiento de nosotros. Queremos ser los que no las sabemos todas, pero entender esto de Dios aplasta nuestro orgullo de conocimiento. Entender esto de Dios, hermanos, nos mantiene dependientes del Espíritu Santo. Y entender esto de Dios nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con la humildad. Debes empezar desde la humildad. Cada vez que tú te humillas ante lo que no entiendes, tu corazón se vuelve un poco más dócil, más enseñable. La humildad nos lleva a tener sensibilidad a la voz de Dios. Y esa humildad, hermano, es un terreno fértil donde la mortificación del pecado puede florecer. La mortificación del pecado florece desde un corazón que es humilde. Ahora, otra cosa en la que nos permite ver cuando nosotros meditamos en la majestad de Dios es que los caminos de Dios son inescrutables. Ahora, nosotros no solamente entendemos muy poco acerca de Dios, sino que también entendemos muy poco de sus caminos, o sea, de sus propósitos. Por eso que las aflicciones son difíciles para nosotros porque no entendemos sus caminos. Recordemos lo que el Señor nos dice en Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y el apóstol Pablo en Romanos 11, él dice algo muy parecido a lo que está en Isaías. Él dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Aún en ocasiones, al Señor le ha placido enseñarnos las razones de las cosas que hace. Muchas veces nos muestra por qué lo hace. Pero en muchas ocasiones, hermanos, simplemente no podemos entender sus caminos. Y la palabra nos enseña que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, y que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hay cosas que Dios no nos revela porque dejaríamos, si Él nos revelara todo lo que su conocimiento, dejaría de ser Dios, ¿verdad? Y aún a qué nivel llegaría nuestro orgullo si quedáramos a la par de Dios.
Algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermano, al hacer tanto énfasis en cuán poco el creyente conoce a Dios, y quiero que estés muy atento aquí. Aquí no se está sugiriendo, hermano, con lo que yo estoy diciendo, que sea imposible conocerlo. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y en Jeremías 9:24, él dice que él quiere que nosotros le conozcamos. Si alguien ha de gloriarse en algo, es en entenderlo y conocerlo. Y tampoco se está subestimando que la revelación especial que Dios nos ha dado, se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha revelado muchas cosas acerca de sí mismo. El punto que estamos enfatizando hoy, hermanos, es simplemente que somos incapaces de entender plenamente aún lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado mucho de Él, pero somos muy incapaces de entender aún lo que Dios nos ha revelado. Y por eso surgen tantas religiones, por eso hay tantas posturas doctrinales. Cuando hay un error, hermano, es por causa de nosotros y no por causa de la Escritura. La Escritura es clara. Lo que hace difícil muchas veces comprender la Escritura es nuestro propio pecado, nuestro propio corazón. Por lo tanto, cuando tú enfrentes momentos en los que no entiendes lo que Dios está haciendo en sus caminos, en sus propósitos, por ejemplo, cuando una puerta se cierra, cuando una oración tarda en responderse, cuando un plan que parece bueno se desmorona, recuerda esto, hermano. Los caminos de Dios son más altos que tus caminos. No son más crueles, que a veces pensamos que Dios es cruel. No, los caminos de Dios indiferentes a nuestros caminos, no. No es crueldad, no es indiferencia, es que Dios es más sabio que nosotros. No interpretes, por ejemplo, el silencio de Dios cuando tu oración tarda, como la ausencia de Dios. Tampoco como cuando te topas con un misterio como si fuera el abandono de Dios. Dios no quiso eh, que yo entendiera, que comprendiéramos este o aquel misterio. No, debemos interpretarlo como misericordia, como una invitación amorosa a que caminemos por fe. Dios quiere que caminemos por fe y no por vista. Dios a veces se esconde el por qué, pero Dios nunca va a esconder su corazón. Dios está formando en ti confianza. Dios está formando en ti paciencia. Dios está formando en ti dependencia, madurez espiritual. Dios quiere formar en nosotros a Jesucristo, el carácter de Cristo, y es a través de esto que el Señor lo produce, ese carácter en nosotros. Cuando tú no entiendas los caminos del Señor, cuando tú no entiendas el propósito de Dios, ¿verdad? Tú descansa. Ora, Señor, si tú no me das respuesta, dame fe. Si tú no me explicas tu camino, dame tu mano para que camine contigo. Es la manera en que tú debes orar al Señor. Y hermano, también hay dos cosas que nunca debemos olvidar cuando nosotros pensamos en Dios, en su gloria, en su majestad, en lo inescrutable de sus caminos, en, en, en lo poco que le conocemos. Y lo primero, hermano, es que nunca olvidemos el propósito que Dios tiene al revelarse a sí mismo. Dios no nos muestra toda su gloria porque nosotros primero no podríamos soportarlo. Más bien simplemente Él nos revela lo que es necesario de sí mismo. ¿Y para qué? Porque Él nos revela lo que necesitamos para que podamos creer en Él, para que podamos confiar en Él, para que podamos amarle, para que podamos obedecerle, para que crezcamos en santidad. Y es suficiente lo que nos revela. Y en este estado presente lo que nos ha dado es suficiente para lo que necesitamos, para nuestra salvación, para nuestro caminar con Él, para nuestra santificación. En el futuro, en la vida eterna, Él va a ser una revelación más plena de sí mismo. Vamos a morar con Él, ¿verdad? Y todo lo que sabemos ahora, hermanos,
nos parecerá como la sombra de lo nuevo, de lo que conoceremos acerca de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es no olvidarnos del propósito de lo que Dios nos revela, porque nos revela en parte. Ahora, nunca debemos olvidar que somos lo segundo. Es que nunca debemos olvidar que somos muy lentos para recibir lo que Dios nos revela. Y mucha de nuestra falta de conocimiento de Dios, porque podemos entonces caer ahora en el otro extremo de pensar, bueno, pero es que eh, yo conozco poco porque es que Dios nos ha revelado muy poco, ¿verdad? Pero mucho de nuestra falta de conocimiento acerca de Dios, de quién es Él, de su carácter y su propósito, hermano, se debe a nuestra pereza espiritual. Y eso no podemos desconocerlo. O sea, no podemos justificarnos en que Dios ha revelado poco de Él. Que podemos confundir lo que hemos estado hablando toda esta noche. Nosotros debemos buscar en oración ferviente y comunión con Cristo el ser conmovido por las mismas cosas que Dios se conmueve. Dios nos ha revelado cosas de Él. Por ejemplo, en Miqueas 6:8, Él dice lo que es bueno, lo que le agrada. Dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿No te ha revelado Dios lo que debes hacer? Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde delante de tu Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos procurar en agonía unir nuestros anhelos a los anhelos de Dios. Debemos ser multiplicadores de su imagen. Debemos desear con todo nuestro corazón que venga a nosotros su reino, que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y oro, hermano, que Dios llene continuamente nuestras almas con un santo temor de Él para que los deseos pecaminosos no prosperen en nosotros. Lo que debemos buscar es que con lo que Dios nos ha revelado acerca de Él, que es suficiente para lo que necesitamos en esta vida, para nuestra santidad, para caminar en comunión con Él, hermano, realmente lo busquemos busquemos comprenderlo mejor de lo que Dios nos ha revelado acerca de Él y que esto produzca un santo temor en nuestro corazón. Cuando hay santo temor, cuando hay humildad, cuando hay un conocimiento del Dios verdadero que se ha revelado en las Escrituras para nosotros, hermanos, los deseos pecaminosos no van a prosperar en nosotros. El problema no es que Dios haya escondido su rostro. El problema no es que Dios haya escondido su gloria. El problema es que nosotros hemos cerrado los ojos a lo que Él ya nos ha mostrado, a lo que nosotros necesitamos en esta vida. Debemos ponerle fin a las excusas, hermano. Debemos de tener la mentalidad de que si tan solo entendiera más de la majestad de Dios, si yo entendiera un poco más a Dios, dejaría este pecado. Pero Dios te ha revelado en su palabra todo lo que tú necesitas para tu fe y tu obediencia. Dios te ha revelado eso. O sea que tú sí puedes abandonar el pecado. Tú sí puedes tener una comunión más estrecha con Dios porque Dios te ha revelado cómo acercarte a Él. Si tú no estás mortificando el pecado, hermano, el problema no es la falta de revelación, porque esté limitada la revelación para lo que necesitamos, sino es por nuestra indolencia, por nuestra pereza espiritual. Debemos luchar contra la indolencia. La mortificación comienza cuando despertamos el alma de la pereza. El pecado no necesita ser alimentado, solo necesita que tú seas perezoso. El pecado está allí. Pero si tú eres perezoso y disminuyes en la comunión con Dios, pues Él va a crecer. No necesita que lo alimentes, Él va a crecer. Exige a tu corazón que se despierte. Exige a tu corazón, hermano, que se conmueva ante las verdades que tú ya conoces de Dios. Tú conoces que Él es un Dios santo, que Él aborrece el pecado. Conoces que Él envió a su Hijo Jesucristo para que tú no seas esclavo del pecado.
Conoces los medios de gracia que te santifican. Conoces lo que Él ama. Conoces que Él demanda justicia, santidad, obediencia. Y sabes cómo alcanzarla a través de la comunión con Él. No permitas, hermano, que el orgullo o el cansancio te roben la contemplación de ese Dios que se ha revelado, de ese Dios glorioso. Nosotros conocemos que es un Dios glorioso, no completamente su gloria, pero conocemos mucho de la gloria, lo que necesitamos en esta vida conocer acerca de la gloria de Dios para crear en nosotros un temor reverente y santo, para crear ese aborrecimiento acerca del pecado, hermano. Crea un compromiso y un compromiso activo, que tu oración no sea solamente una oración como despiértame, Señor. Debe haber un compromiso práctico en tu vida. Señor, he visto suficiente de ti en tu palabra. Por tu espíritu me comprometo a meditar, a luchar, a aplicar lo que tú ya me has revelado para que mi pecado muera hoy, para que mi indolencia no sea mi excusa. Capacítame para ello, Señor. No solamente es pedir despiértame, es qué voy a hacer, qué medidas voy a tomar, qué le voy a pedir al Señor, en qué me debe capacitar para poder eh, emprender acciones en contra del pecado. Hermanos, la mortificación del pecado es la acción que demuestra que la revelación de Dios realmente ha conmovido tu corazón, que realmente tú conoces al Dios verdadero. Hermanos, ya para concluir, meditar en la majestad de Dios, no pienses que es un ejercicio intelectual, es un arma espiritual. Cuando meditamos en la majestad de Dios, cuando contemplamos a ese Dios, se derrumba nuestro orgullo, se debilita nuestro pecado. Contemplar al Dios verdadero, hermano, da una perspectiva correcta, produce temor santo, saber que Él es santo, nos cuida del autoengaño de nuestro corazón es engañoso, y Dios nos muestra que podemos caer en engaño, porque nos muestra la verdad. Contemplar a Dios, hermano, nos lleva al verdadero arrepentimiento. Si tú no contemplas al Dios verdadero, muy difícilmente te vas a arrepentir de contemplar los pecados en lugar de ese Dios. Hermano, contemplar la majestad de Dios y su gloria nos recuerda quién es Dios verdaderamente y quiénes somos nosotros delante de ese Dios majestuoso. No podrás mortificar el pecado, hermano, mientras tu visión de Dios sea pequeña. Si tú tienes una visión de Dios pequeña, no vas a poder mortificar el pecado. Un Dios pequeño, ¿qué produce? Pecado grande. Pero un Dios grande, hermano, hace que el pecado pierda todo su atractivo. El pecado se ve pequeño. Y ya quiero que medites en esta semana, saques 5 minutos al día y medites. ¿Cuándo fue la última vez que la grandeza de Dios te hizo callar, te hizo mantenerte en silencio, te hizo contemplar al Dios verdadero? ¿Hasta qué punto tus pecados vienen de haber perdido de vista quién es Dios? Pecamos, hermanos, porque perdemos de vista quién es Dios. ¿Qué deseo pecaminoso sobrevivirá si realmente vieras la santidad de Dios? ¿Crees que sobreviviría algún deseo pecaminoso al contemplar la verdadera santidad de Dios? Pregúntate, ¿estoy luchando contra el pecado mirando mi culpa? ¿O por el contrario, estoy luchando contra el pecado pero mirando la gloria de Dios? Si tú miras el pecado, te vas a paralizar. Pero si tú miras, contemplas la gloria de Dios y pones de frente tu pecado, al ver ese Dios santo y poderoso, hermano, tú vas a luchar de mejor manera en contra del pecado. Y ora de esta manera: Señor, muéstrame tu gloria, humilla mi corazón, aumenta, Señor, mi visión de ti, disminuye el poder del pecado en mí, haz grande tu nombre en mi vida. Amén.
Amén. Bueno, mis amados. ¿Hay alguien que tenga